Dios les bendiga en esta hora a cada uno. Es un gusto compartir el mensaje de la palabra de Dios. Quiero compartir en la palabra de Dios en Lucas 11, desde el versículo 9 hasta el versículo 13. Vamos a leer primero este pasaje. Dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará una escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, que está en los cielos, dará el Espíritu Santo a los que le pidan. En esta palabra que hemos leído encontramos que Jesús habla acerca de que si pedimos, vamos a recibir. Está hablando acerca de la importancia de la oración. Qué importante que es poder hablar con Dios y pedirle lo que necesitamos. Ahí claramente nos ha mostrado. Y después pone un ejemplo muy claro en la vida, porque Él dice, si nosotros como papás sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más Dios, que es perfecto, nos dará todas las cosas, o nos dará el Espíritu Santo, y recibiremos poder del Espíritu Santo para nuestras vidas. Quiero compartir en esta hora qué ejemplo nos dejó el Señor Jesús acerca de orar. Jesús era un hombre de oración. ¿Sí? Jesús tenía un contacto directo con su Padre. A través de la palabra de Dios vemos claramente que Él se relacionaba con Dios y hablaba con Dios. Tenía un contacto con su Padre Dios porque seguramente también era lo que Él iba a dejar para nosotros como enseñanza. Veamos algunas cosas importantes o algunos aspectos de dónde orar o cómo orar. Oraba cuando estaba solo. Dice la palabra de Dios, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús se apartaba solo a orar. A veces oraba toda la noche. En aquellos días, dice, él fue a un monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Algunas noches salía y pasaba toda la noche orando, una noche de vigilia. Oraba con sus discípulos. Oraba con sus discípulos, con cada uno de ellos. Él le enseñó a orar también, claro. Pero en una ocasión cuenta de que Jesús estaba orando y les pidió a sus discípulos que los acompañaran a orar. Y cuando Él volvió los encontró durmiendo. Y ahí les da una enseñanza y tal vez los exhorta, los reprende y le dice, no han podido ni siquiera estar orando y velando una hora. Jesús oraba con sus discípulos. Oró en sus momentos más oscuros, en su momento más difícil, en el Getsemaní. El Señor allí oró, dice que salieron lágrimas con gotas de sangre de sus ojos. Tan fuerte, tan intensa era la presión y lo que él sentía en su corazón, que salían gotas de sangre de sus ojos, lágrimas de sangre. Él oró, dice la palabra, y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Oró en el momento difícil de su vida. Si pensamos en un momento difícil, tendríamos que pensar en el momento más difícil del Señor, o más terrible, cuando estaba crucificado en la cruz, cuando estaba muriendo por cada uno de todos nosotros, de todo ser humano. Y él oró allí también, estando en la cruz a punto de morir. Y decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa fue su oración. La oración era algo natural para Jesús. Debería ser natural para cada uno de nosotros. Debería ser igual para nosotros. Para vivir es esencial la oración. Amén. Para vivir es esencial la oración. Podemos entender que tenemos que orar en todo momento y por todas las cosas y en todo lugar, como lo hacía el Señor Jesús. En la palabra de Dios también encontramos que Él nos enseña a orar. Jesús nos enseña cómo orar.
eh, tenemos que entender que los discípulos le dijeron al Señor: Jesús, enséñanos a orar. Y el Señor Jesús le dejó esa oración que todos conocemos, que es el Padre Nuestro, pero también los discípulos los apóstoles, los discípulos nos han dejado enseñanza de cosas importantes de cómo orar. Cuando ores, dice el Señor, entra a tu aposento, entra a tu habitación. Aposento es habitación, y ora en secreto. Decíamos que Él oraba solo, pero ahora Él nos dice a nosotros: cuando ores, entra a tu habitación, entra a tu aposento y ora en secreto. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso dice Mateo capítulo 5. Tu Padre te recompensará en público. Orar en secreto. Tú y Dios, yo y Dios, solos. En algún momento tenemos que hacerlo. Es importantísimo. El Señor nos está pidiendo y nos está enseñando cómo debemos orar. Dice que tenemos que acercarnos con confianza. No podemos tener duda, no tenemos que pensar que Él no nos va a escuchar, por ejemplo. Por eso Él dice en su palabra: acérquense confiadamente, creyendo que Él está ahí, que Él nos va a escuchar. Fíjate que dice la palabra de Dios: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia. Nos acercamos a Dios porque necesitamos. Y necesitamos su misericordia y su gracia, su perdón. Pero tenemos que acercarnos a Él creyendo que Él está. Que Él no nos está mirando, ni nos está condenando, ni juzgando nuestras vidas. Podemos acercarnos a Él confiadamente. También Él dijo que para orar, para hablar con Dios, no necesitamos hablar y hablar, o pensar que porque vamos a hablar tan bien vamos a impresionar al Señor y Él nos va a escuchar por nuestras palabras hermosas, o por lo largo, o por tantas cosas que digamos. No vamos a atraer al Señor por eso, ni vamos a ganar que Él nos escuche por eso. No es cuestión de hablar por hablar. La palabra de Dios dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. El Señor nos está aconsejando que cuando oramos a Él, cuando hablamos con Dios, no es necesario usar palabrerías o repeticiones como hacen otros. Tiene que salir del corazón. Es algo que tú tienes que decirle a Dios de dentro tuyo. Algo que sale del corazón. También el Señor quiere que nos acerquemos con quietud y también con humildad. Es importante acercarnos con quietud. Quietud quiere decir aquello que no se mueve. Estar quietos. En algún momento tenemos que estar quietos cuando oramos. Callados. No decir nada. Escuchar. Escuchar que Dios nos va a hablar. Escuchar esa voz del Espíritu Santo. Necesitamos estar quietos. Necesitamos estar quietos. Necesitamos tener humildad cuando nos acercamos al Señor. La humildad es considerando a los demás como mejores que nosotros. Ser humilde es considerar a los demás como mejores a nosotros. Y nosotros nos acercamos al Señor con humildad, considerándonos que somos pecadores, ¿verdad? Que no nos merecemos nada. Pero Él nos va a bendecir y Él nos va a ayudar. Dios quiere que tengamos una relación de confianza, una relación sincera, una relación abierta. Y esto puede ser importante, es importante porque yo puedo acercarme a Dios para darle gracias. Para darle gracias por todo lo que hace por mí, por las bendiciones que tengo, por la ayuda. Sea poco, sea mucho, doy gracias en todo, dice el Señor. Pero también
Puedo acercarme al Señor y decirle, Señor, lo siento, perdóname, me equivoqué, me arrepiento, hice mal, voy a cambiar, voy a mejorar. Dios necesita que yo me acerque así al Señor. Dios está pidiéndonos que estemos orando y estemos atentos porque Él quiere bendecirnos. Estas son las enseñanzas que Dios nos está dando acerca de cómo debemos orar. Para terminar en esta hora de este mensaje de la palabra de Dios, de qué importante que es orar, quiero que veamos algunas cosas importantes acerca de esta oración que hemos dicho del Padre Nuestro que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. En primer lugar, Él dice que tenemos que hacer su voluntad, no la nuestra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, sea hecha tu voluntad. ¿Saben qué dice el Señor? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. La voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Tenemos que buscar hacer su voluntad. También dice que tenemos que perdonar a otros como Dios nos perdonó a nosotros. En la palabra de Dios dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonar a otros como Dios nos perdonó a nosotros. Si no perdonamos, no vamos a recibir el perdón. Son las enseñanzas de Dios que nos da a cada uno de nosotros y nos está mostrando cómo yo debo orar a Dios. Estas cosas son importantes. También el Señor nos dice acá que Él puede ayudarnos y librarnos de la tentación. Cuando yo oro, también tengo que pedirle, Señor, líbrame de la tentación, porque todos somos tentados. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios, dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Dios dice que tenemos que orar pidiéndole ayuda para resistir las tentaciones. Tentaciones vamos a tener, muchas, pero Dios puede ayudarnos a no caer, a ser libre de toda tentación. Cuando oramos y le pedimos a Dios que nos ayude, Él nos pide que oremos por otros. Dios dice que oremos por otros. Ahora, es fácil orar por nuestros familiares, por nuestros amigos, pero no es fácil orar por aquellos que nos hacen mal. Y justamente la palabra dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Dios nos está pidiendo que oremos por aquellos que nos ofenden y nos persiguen. Orad por otros, oremos por todos, orar por otros, por los buenos y por los malos, porque la oración es una bendición y es una ayuda, es algo que nos bendice y podemos bendecir. Orad por otros. Dios también dice que tenemos que orar para que personas cercanas nuestras puedan también conocerle a Él, para que puedan acercarse a Dios. Y a través de la oración podemos también nosotros ayudarlos para que conozcan al Señor, para que puedan acercarse a Él y creer y recibir las bendiciones de Él. También dice que tenemos que orar para echar fuera demonios, para echar fuera espíritus. La palabra dice, este género no sale sino con ayuno y oración. Los discípulos no pudieron echarlo, cuenta la historia de la palabra, porque este género, este tipo de diablo, de demonio, de espíritus, solamente sale con ayuno y oración. Tenemos que orar para tener el poder para echar fuera todas las cosas malas que vienen a nuestra familia, que vienen a nuestra casa, que se quieren meter en nuestras vidas. En el nombre de Jesús podemos echar fuera todo espíritu del mal, pero tenemos que orar y tomar esa autoridad, hablar con Dios, decir esas palabras para que Dios traiga bendición. Por último, quiero decir que tenemos que orar por los enfermos. Dice la palabra, si alguno está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Cada uno de nosotros puede orar por los enfermos,
Puede ir y orar por aquellos que están necesitados, por aquellos que están pasando un momento difícil. Hemos hablado de muchos aspectos de la oración. Primeramente, el ejemplo que Jesús nos dio de cómo Él lo hacía, solo, de noche, una vigilia, en todo lugar, en todo momento. También hemos visto que hay formas como yo tengo que orar, en secreto, sin palabras ostentosas. Y lo último que vimos ahora, hay muchas cosas por las cuales tenemos que orar. Que Dios nos ayude y podamos entender que la oración es esencial en la vida de un hijo de Dios. Que tú y yo necesitamos tener comunión con nuestro Padre para poder ser fuertes. Si no tenemos esa comunión con Dios, que es a través de hablar con Dios, de la oración, no vamos a poder andar bien, ni resistir las tentaciones que el diablo trae. Que Dios te bendiga en esta hora y pueda ayudarte a poder orar cada día y pedirle a Dios que te bendiga.